confianza me interrumpen, me piden conversar o me mandan un mensaje por chat y yo voy a estar atento, ¿está bien? Si tienen alguna dificultad en el ingreso, igualmente, ahora hemos cambiado un poco el sistema y ahora tenemos opción de hasta 300 personas, así que no hay problema de eso. Muy bien, entonces vamos para adelante. Esto vamos a cambiar. Perfecto. Muy bien. Bueno, empezamos. La primera parte de las conjuntivitis vimos que eran infecciones, ¿verdad? Pero aquí hay que puntualizar algo. La mayor parte de la consulta oftalmológica son justamente las conjuntivitis bacterianas, ¿no? Las infecciones oculares. Entonces, esa primera parte era muy importante de remarcar eso, ¿verdad? Las virales también son relativamente frecuentes. En la conjuntiva parte 2 entramos a otro tipo de etiologías, ¿verdad? Entonces, tenemos las conjuntivitis alérgicas, ¿no? Las conjuntivitis alérgicas son un grupo importante de conjuntivitis. Y aquí tenemos un resumen, ¿no? Empezando diciendo que la atopia es el carácter hereditario de una persona que tiene esta, digamos, debilidad de presentar una reacción alérgica a los antígenos ambientales, etcétera, ¿no? Son 3 tipos de conjuntivitis alérgica. La alérgica aguda, la alérgica estacional perenne y la queratoconjuntivitis vernal. La alérgica aguda, ¿no? Es una conjuntivitis debido a una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, eso es aguda, es inmediata, frente a un antígeno específico, ¿verdad? Signos, sintomatología. Entonces, ustedes recuerdan la primera parte de la conjuntiva, yo les mencionaba, anatomía y fisiología de la conjuntiva. Y signos importantes. Entonces, ¿cómo reconocer una conjuntivitis de otra? Por ejemplo, en la alérgica aguda, el hallazgo típico es la quemosis, que es el edema de la conjuntiva, y la hiperemia conjuntival, por supuesto, y la secreción suele ser acuosa cuando hay. La conjuntiva está translúcida, es como un globito, azulada y engrosada. Otro síntoma importante en las alérgicas, el prurito. Muchas conjuntivitis presentan prurito, pero en esta es más notorio. Y lagrimeo agudo. Puede haber una inflamación de la piel, en la piel del párpado. El párpado puede estar enrojecido. Y también puede haber un prurito crónico, ¿no? Que lleva a que la piel se lesione mayormente, inclusive cambie de color y de textura. El otro tema importante son las rinitis y todo lo que significa la vía aérea superior. El tratamiento, antihistamínicos tópicos, ¿no? Acelastina, estabilizador de los mastocitos, o en caso de una conjuntivitis muy importante, muy severa, entonces corticoides tópicos e inclusive antihistamínicos por vía oral. Pero en este tipo de conjuntivitis a veces no se requiere mucho. Entonces yo les decía, ¿no? Quemosis. Entonces, ¿qué es la quemosis? La quemosis es, miren, esto que está acá. Ustedes se fijan, es como un globo, ¿verdad? Es como si una ampolla hubiera pasado en eso. Entonces resulta que el paciente se queja y dice, doctor, mire, desde esta mañana, hace un par de horas, estuve cortando unas plantitas, me saltó el líquido y mire cómo está mi ojo. O sea, es casi una urgencia. O que estuvo de repente en un lugar un poco contaminado y le saltó algo al ojito y una reacción alérgica. Entonces, este es el tipo de conjuntivitis que se presenta de un momento a otro
y el paciente va casi como de emergencia al consultorio del oftalmólogo, ¿no? Entonces, el ojo está muy rojo, ¿no? Y muy inflamado. Entonces, algunos casos se presentan con estos síntomas, miren. Ojo rojo, el ojo está lloroso, existe catarro, existe congestión nasal, estornudos, la garganta empieza a sentirse de la inflamación, etcétera. Y miren aquí abajo tenemos también lo mismo, otra foto de una quemosis conjuntiva. Esta es la quemosis, así que no se olviden nunca porque van a verla con cierta frecuencia. Bien, vamos más adelante. Y aquí den una imagen inicial de cómo. El gato, por ejemplo, es una causa importante de este tipo de conjuntivitis. El gato se lame el pelaje como una forma de aseo y deja ahí las proteínas. Entonces el paciente acaricia al gato, se lleva al ojo esos alergenos, se produce la reacción alérgica y inmediatamente se produce este es un cuadro que indica la hipersensibilidad tipo 1, que es una alergia de superficie, que están comprometidos distintos elementos de la reacción alérgica, que ustedes van a ver con más profundidad en alergología, ¿verdad? Es una hipersensibilidad tipo 1 clásica. Bien, yo hice una pregunta a todos en realidad, ¿no? Pero debían contestar los compañeros que les tocaba, ¿no? ¿Qué es la quemosis conjuntival? Entonces ya vimos que la quemosis conjuntival es un edema de la conjuntiva, ¿no? Tumefacción translúcida que puede protruir a través de los párpados y suele indicar reacción de hipersensibilidad. Pero la quemosis también se presenta en la cirugía ocular o palpebral y más raramente en el descenso de la presión oncótica. Entonces, quemosis es esto. Perdón. Esta es la quemosis. ¿Está claro? Si está claro, seguimos adelante. Sí, doctor. Bien, entonces venimos con la conjuntivitis alérgica perenne, ¿no? En este caso es una conjuntivitis también alérgica, pero en este caso ya es estacional, pueden ser ácaros, pueden ser caspa de animales, etc. Esto se produce en ambientes domésticos y a veces es de larga data. En un caso los pacientes llegan inmediatamente, en este caso el paciente dice, doctor, sí, todo el tiempo me andan escociendo los ojitos, no sé qué voy a hacer, etcétera, ¿verdad? Entonces el paciente no llega con una quemosis, llega el ojo rojito, y además me dice, mire que yo estornudo mucho, que todo el tiempo es lo mismo, que nadie me puede curar, entonces hay una serie de elementos que nos orientan. Pueden haber papilas finas en la conjuntiva tarsal superior, dando un aspecto aterciopelado. En las formas más graves puede haber papilas un poco más grandes, pero la característica de las papilas es en el otro tipo de conjuntivitis que voy a explicarles después. Entonces, el tratamiento es igual, ¿no? Entonces, son estabilizadores antialérgicos, estabilizadores de los mastocitos. Deben usarse varios días, combinar con ellos, a veces corticoides tópicos, antihistamínicos por vía oral en caso de que haya, digamos, un síntoma más marcado. Pero en este caso es ese tipo de paciente, ¿no? Que viene con una historia por detrás. Empezó la primavera, doctor, todo el tiempo me ocurre esto, mire que estoy con este problema de mi ojito, etc. Entonces, conjuntivitis alérgica perenne. La otra era inmediata, ese momento era el problema, que ocurrió en la mañana y en la tarde ya estaba con el médico, ¿está bien? Ahora vamos. Aquí he sacado del internet de esto, del tratamiento. Entonces, primero, modificar el estilo de vida. Evitar exposición a alergenos, lubricantes oculares, compresas frías. De primera línea, antihistamínicos tópicos, más estabilizadores de mastocitos. Segunda línea, esteroides tópicos. O sea, ya cuando el caso está un poco más severo, segunda línea. Tercera línea, el paciente está muy incómodo, el ojo está demasiado rojo, además añadir antihistamínicos orales. Entonces, este es un cuadrito de una muy buena orientación para estos dos tipos de conjuntivitis que acabamos de describir. Y tenemos esta, que es la queratoconjuntivitis vernal. Entonces, esta se presenta
en el Mediterráneo, es propia de los países subsaharianos, en Argentina, pero aquí en Bolivia prácticamente no tenemos, ¿no? Empieza muy temprano, entre los 5 y los 20 años, donde más se presenta, hay incidentes eczema, asma, alergias, etcétera. Igual, ¿no? El origen es alérgico, es inmunoglobulinas G, hipersensibilidad tipo 1 y también la tipo del celular, ¿no? Síntomas: prurito intenso, lagrimeo, fotofobia y secreción mucoide. En cambio, la otra era secreción, casi no había secreción, pero sí era acuosa la secreción. Entonces, los signos y síntomas son prurito, lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño y secreción mucoide, ¿verdad? Hay que ver los signos. En los párpados, eversión del párpado, ¿no? Una maniobra semiológica importante. Y se ven de macropapilas a papilas gigantes. En la conjuntiva tarsal superior hay que vertir el párpado, ¿no? Hay que vertir el párpado. Cuadradas, duras o aplanadas, compactas, color rosa pálido, etcétera, características de las papilas. La conjuntiva vulvar puede tener un blanco lechoso. La queratoconjuntivitis vernal, forma límbica, presenta alrededor del limbo. Les voy a mostrar las diapositivas. Papilas conjuntivales gelatinosas, puntos de Horner trantas. Y la queratopatía es cuando afecta la córnea, que se pueden presentar erosiones epiteliales o lesiones en escudo, ¿verdad? Bien, entonces vamos adelante. Tratamiento tópico, lágrimas artificiales, una gota cada 4 horas. En este caso el tratamiento es un poco más severo, digamos, la misma enfermedad es severa. Antihistamínicos tópicos, estabilizadores de los mastocitos, siempre está en todas las alérgicas eso, ya vamos a ver por qué. Corticoides suaves, ya de entrada se usan acá, fluorometolona, loteprednol, controlar la presión intraocular. Entonces, es un tratamiento del oftalmólogo. Las otras ustedes podrían tratarlas. Inmunomoduladores, ciclosporina, ungüento dérmico de tacrolimus cada 8 horas en caso de que hayan lesiones dérmicas. Tratamiento general: terapia sistémica antialérgica, corticoides sistémicos, a veces inclusive inmunosupresores. Entonces, ya no es el asunto tan sencillo, ¿verdad? Y aquí tengo los ejemplos. Miren, vertimos el párpado y vemos las papilas. Fíjense estas papilas tremendas que tengo acá. Estas son las papilas de la conjuntivitis vernal. Entonces, puede haber una posibilidad de que haya unos folículos en la perenne, pero en la otra prácticamente no hay. En esta sí tenemos esta característica que es importante. Miren, folículos y un niño pequeño. La foto está mala, pero también se ve. Bien, y vamos a ver, esta sería la forma palpebral. Y esta sería la queratoconjuntivitis forma límbica. Miren, alrededor del limbo, entre la córnea y la esclera, se presentan estas lesiones, que son como papilas conjuntivales. Y fíjense acá los puntos de Tranta. En este punto, en estas elevaciones, en la puntita, se presentan acúmulo de eosinófilos. Y por eso se llaman puntos de Trantas. Y esto se llama, la queratoconjuntivitis vernal en su forma palpebral y queratoconjuntivitis vernal en su forma límbica, ¿verdad? Y aquí tengo un cuadrito bastante bueno que me dice lo siguiente. Los tres tipos de conjuntivitis vernal. Tipo palpebral, papilas gigantes, mayores a 1 milímetro, adquieren imagen de empedrado, secreción mucosa abundante, signo de Maxwell-Lewis. Tipo limbar, puntos de Horner-Trantas. Entonces, estas son preguntas de examen habitualmente. Y en el tipo limbar, puntos de Horner-Trantas son lesiones blanquecinas que contienen células epiteliales descamadas y eosinófilos. Y la afectación corneal, que puede ser una queratitis punteada e inclusive una úlcera en forma de escudo. Entonces, estas son las típicas lesiones de las queratoconjuntivitis vernales. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, las dos primeras van a poder verlas. La última, no, porque es muy difícil de ver. Nosotros
Yo personalmente no tengo experiencia al respecto. Queratoconjuntivitis exuberante pigmentaria, inflamación con... Mira, este es típico porque no van a encontrar en los libros de oftalmología. Esta denominada queratoconjuntivitis exuberante pigmentaria es como sigue, ¿no? Inflamación conjuntival, producida por acentuada sensibilidad a factor ambiental, sol, tierra, viento con factores etiológicos, radiación ultravioleta en personas que viven en alturas mayores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, región andina de Sudamérica, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, México. Por lo tanto, es un tema de estos nuestros países. Argentina, por ejemplo, no tiene este problema. En un terreno somático predispuesto y con un fondo alérgico no probado plenamente. Etiología. Esta condición se presenta en habitantes de la altura. Es parecida a la vernal o primaveral, pero no es la vernal. Se trataría de una forma de conjuntivitis alérgica hipersensibilidad tipo 1 y consecuencias. Se supone que es la hipoxia climática crónica, las radiaciones solares ultravioleta y probablemente efectos ambientales como frío, viento helado y sequedad del ambiente, ¿no? Entonces, hay muchos trabajos que después les voy a mostrar que pueden ir a explicar quiénes han descrito principalmente. Entonces, hacemos un pequeño paréntesis y después les explico eso. Signos, sintomatología. Es una enfermedad crónica bilateral de la infancia. Afecta a quienes, raza indígena, mestiza y pigmentada. No se olviden que la conjuntiva tiene pigmentación. En nosotros, normal. Por eso a veces hay error. El ojo está amarillo, y hay pigmento, y piensan que es un problema vesicular. Y le dan un suero glucosado. Todo es negativo. Entonces, nosotros, si van a tener cuidado de observar las conjuntivas, tenemos pigmentación y eso está dentro de lo normal para nosotros, que somos mestizos y pigmentados. Entonces, volviendo a la enfermedad. En el inicio de la enfermedad se presenta hiperemia periquerática, o sea, el ojo está muy rojo alrededor de la córnea, pigmentación melánica importantísimo e intenso prurito. Entonces, el paciente se está restregando mucho los ojos. Las lesiones incrementan la severidad y en las regiones perilimbales expuestas se producen engrosamientos conjuntivales denominados exuberancias. Frecuentemente hay el astigmatismo y queratocono. Se supone que el restregarse los ojos por el prurito va a generar astigmatismo y queratocono. Es un tema de investigación y está probado. Entonces, si algún estudiante tiene interés en este tema, les ruego que investigue y se ponga en contacto conmigo. Me refiero al prurito, el rubbing, o sea, digamos, frotarse los ojos y empeoramiento del astigmatismo y del queratocono. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Entonces, protección de factores ambientales, sombreros, lentes fotocromáticos, sugerir una exposición disminuida a factores ambientales, pedirle que no salga mucho al sol, al menos en las horas pico, corticoides tópicos para disminuir la reacción inflamatoria, y mejor si son los suaves, como el loteprednol. En casos excepcionales, los más fuertes. Y también se pueden usar colirios en base a ciclosporina o inmunomoduladores y lágrimas artificiales. Bien, estos son casos que son mis pacientes. Entonces, si ustedes se fijan, los ojos están muy rojitos, ¿no? Y tienen además lesiones en piel, que son propias del valle y del altiplano. Miren los labiecitos con lesiones cutáneas actínicas. Y los ojos, que aquí se ve borrosito, pero están muy, muy rojos. Y una preferencia periquerática con exuberancias. Bien, pasamos a la otra. Lo mismo, pacientes del consultorio que tienen estas exuberancias, ojos rojos y lesiones cutáneas. Estas son las exuberancias. Las exuberancias son estas formaciones que se presentan alrededor de la córnea y que son propias y pueden generar esta mancha blanquita que se llama arco senil incompleto, que son propias de las exuberantes pigmentarias y de los pacientes del área andina, La Paz, Oruro, Potosí, muy frecuente, acá en Sucre también.
Entonces, cuando uno ve esto, piensa, esto debe ser quirúrgico, pero en este caso esto no se opera, solamente el tratamiento es médico. Entonces, estas son las exuberancias y la conjuntivitis periquerática y está muy pigmentada, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan en la bibliografía de un trabajo que yo revisé, ¿no? Es antigua, por ejemplo, tengo trabajos del doctor Aracena, que es un doctor que ya está jubilado en la ciudad de Cochabamba, del año 1977. El doctor Aracena es uno de los que más ha investigado pigmentación melánica conjuntival en el altiplano boliviano, ha descrito la forma en que se pigmenta la conjuntiva. Y así, doctor Solares, Aniceto, chuquisaqueño, el doctor Pescador, español, muy conocido, y muchas personas peruanas y de otros áreas que son Colombia, Perú, Bolivia, las que han escrito sobre este tema. Pero no está en los libros. Bien, entramos a esta pregunta en que dice lo siguiente. ¿En qué tipo de conjuntivitis se presenta con mayor intensidad el prurito? Está hablando de las alergias. ¿Y por qué razón fisiopatológica está presente? Entonces aquí están mostrando los mastocitos, está mostrando la inmunoglobulina E, que está pegadita a la pared del mastocito, y aquí está mostrando cómo el alergeno está generando la liberación de estos componentes, ¿no? Entonces, el prurito es característica de las enfermedades alérgicas, aunque no exclusiva de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? El ingreso del alergeno, o sea, puede ser proteínas del gato, ácaros, proteínas vegetales, etcétera. Su unión con la inmunoglobulina E, acá, el alergeno con la inmunoglobulina E, esta inmunoglobulina está sobre la membrana de los mastocitos. Entonces la teoría dice, favorece los puentes entre las moléculas de la inmunoglobulina E de membrana, desencadenando la degranulación. Esta degranulación significa la liberación de una cascada de mediadores como la histamina, etcétera, y son muchísimos más, que se unen a receptores específicos de la córnea de las arterias oftálmicas, por eso el ojo se pone rojo. Se producen entonces signos sin síntomas como eritema, hiperemia, prurito y edema, quemosis. La estimulación del receptor H1 media el síntoma prurito, mientras que el receptor H2 media la vasodilatación y, por supuesto, la quemosis conjuntival. Entonces, miren, esa es la forma como tenemos que entender. Por eso es la importancia de estas preguntas para entender los síntomas y poder tratarlos de mejor manera. Por eso tratamos estas enfermedades con inmunomoduladores, como yo puse acá, por ejemplo, estabilizadores de la membrana. Entonces ya entendemos por qué se debe estabilizar la membrana de los mastocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, seguimos adelante. Entonces, estas son las alérgicas, ¿no? Aguda, perenne, vernal y queratoconjuntivitis exuberante pigmentaria, que es nuestro. Entramos a otro tema, el ojo seco. El ojo seco es, hay que entender algo, ¿no? El film lagrimal o película precorneal. Entonces, tiene tres capas, que son la lipídica externa, la acuosa media y la mucinosa interna. La lipídica externa está producida por la secreción de glándulas de Meibomius 6. Funciones: retrasa la evaporación, disminuye la tensión superficial, lubrica los párpados, ¿no? Importante en el ojo seco evaporativo. Capa acuosa media. Glándula lagrimal principal, que está localizada en la órbita, en la parte superior externa, que constituye el 95% del componente acuoso. El resto de las glándulas secundarias, Krauss y Wolf. Funciones: las lágrimas suministran oxígeno a la córnea, por eso son importantes. Suministra oxígeno atmosférico al epitelio y una función antibacteriana. ¿Por qué? Porque tiene proteínas como la inmunoglobulina A, la lisozima, que genera un control de las bacterias, porque es bacteriostática, y lactoferrina. Además, elimina las irregularidades de la superficie, elimina detritus y estímulos nocivos.
Capa mucinosa interna segregada por células caliciformes de la conjuntiva. Criptas de Henle y glándulas de Mans. Convierte el epitelio de hidrofóbico a hidrofílico para que pueda ser humedecido por el componente aquoso. El ojo seco ha sido clasificado por digamos, un ente internacional que es el International Dry Eye Workshop. Entonces se clasifica por deficiencia acuosa. Entonces, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, las glándulas lagrimales ya no producen lágrimas. El ojo seco sin Sjögren, sequedad en la persona mayor, deficiencia lagrimal secundaria porque el ojo está muy inflamado, hay una neoplasia de la glándula lagrimal, porque se obstruyó el conducto de la glándula lagrimal por por ejemplo, un tumor, o, por ejemplo, las personas que usan lentes de contacto o se sometieron a cirugías refractivas. El evaporativo quiere decir que el ojo, si bien puede producir una cantidad normal, pero se evapora, no pierde las lágrimas. Entonces, eso ocurre cuando hay un problema, por ejemplo, una blefaritis crónica y hay una deficiencia de secreción lipídica de las glándulas de meibomio, cuando hay una exposición escleral excesiva, una retracción palpebral o en la parálisis facial, baja frecuencia del parpadeo, por ejemplo, esto les ocurre a ustedes, uso prolongado del celular, uso prolongado del ordenador, lectura o ver televisión, o fármacos que producen una mayor evaporación, que son como los antihistamínicos, antiespasmódicos. Eso sería el intrínseco. El extrínseco, hipovitaminosis B, usuarios de lentes de contacto o medicamentos con conservantes. Entonces, aquí tenemos una imagen muy bonita, las tres capas, ¿no? Una capa de mucina en contacto con la córnea, miren, aquí está el epitelio de la córnea y aquí están las tres capas de la córnea. El epitelio tiene microvellosidades que impiden que la lágrima se elimine rápidamente. Entonces, capa lipídica, células de Meibom. Capa acuosa, lágrimas, glándulas lagrimales. Y capa de mucina. Esta capa de mucina, como les mostraba acá, células calciformes, criptas de Henle. Entonces, estas son las capas de la película precorneal. Esta, ¿vean? Bien, tenemos pruebas. Bueno, entonces, ¿cómo estudiamos los ojos secos? El oftalmólogo tiene tres pruebas que hacer. Prueba de Schirmer, que serían estas tiritas, ¿no? Que están viendo acá. Entonces uno coloca esas tiritas que son de papel filtro especial, Waldman 41, 5 milímetros de ancho y 35 milímetros de longitud. Y ve cuánto mojan. Si mojan mucho, hasta los 15 milímetros, la secreción es normal. Si mojan 2 milímetros, quiere decir que no hay secreción de lágrimas. También se puede usar el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Entonces, mira el tiempo en que la película lagrimal está delante de la córnea, pero para eso hay que poner fluoresceína, que es un colorante. Se coloca la fluoresceína, como aquí están viendo esta cosa verde que ven acá es la fluoresceína, y uno ve cómo la capa, el film lagrimal se rompe. Y por eso dice, se instila en el fondo del saco fluoresceína. Se examina la lámpara de hendidura y a los pocos segundos aparecen manchas negras, que quiere decir que se ha roto el film lagrimal, y normal la ruptura del film lagrimal a los 17 segundos. Pero si este film lagrimal se rompe a los 4 segundos, quiere decir que esa calidad del film lagrimal es pésima, es mala. Y también se usan colorantes vitales como la rosa de Bengala. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué está teñido de rosa? Normalmente el ojo tiene que estar así, no tiene que estar teñido. Pero cuando el rosa de Bengala tiñe estas células en córnea y en conjuntiva, quiere decir que esas células están desvitalizadas, que esas células están muertas y por lo tanto provocan defectos epiteliales. En la córnea normal no se tiñe, pero cuando hay un ojo seco sí se tiñe y es lo que se denomina la tinción de la superficie ocular con fluoresceína o rosa de Bengala o verde lisamina. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando diagnosticamos un ojo seco? Este tratamiento es un poco general.
Evita que el aire te sople en los ojos. Entonces, secadores de pelo, calentadores de automóviles, aire acondicionado, evitar. Humedece el aire en invierno, se puede usar un humidificador o colocar plantas o pueden colocar algo para hervir. Usar gafas de sol envolventes de protección solar y descansar los ojos durante largas tareas. Este es un buen consejo para ustedes. Si lees o haces otra tarea que requiere concentración visual, descansa los ojos periódicamente. No vayas al celular, no ves tu Facebook. Cierra los ojos, pestañea varias veces, mira al infinito. Inclusive pueden usar lágrimas artificiales, aunque no tengan ojos secos y son, como ustedes, estudiantes, ¿verdad? Tengan en cuenta el ambiente. El ambiente, por ejemplo, en zonas, nuestro clima es seco. Santa Cruz, húmedo, una belleza para este tema. Nosotros llegamos de Santa Cruz acá y la piel se deseca. Nuestra piel es seca. Perdón, nuestro clima es seco. Por lo tanto, es útil concentrarse en abrir y cerrar los ojos para evitar la evaporación. Colocar la pantalla de la computadora por debajo de los niveles del nivel de los ojos es otro buen consejo. Tampoco se debe fumar y si no se fuma, evitar el humo alejándose de las personas que lo hacen. Y usar lágrimas artificiales periódicamente, más cuando uno tiene el ojo seco, pero también uno puede usar cuando está estudiando mucho, como ustedes están en este periodo de enseñanza, ¿no? Entonces, se usan las lágrimas, perdón, de distinto tipo. Entonces, uno ya, más o menos como oftalmólogo, sabemos qué lágrimas dar a qué paciente. Pero en general, las lágrimas son un buen elemento. Pero existe mucha variedad de lágrimas que uno puede usar de una forma sin riesgo. Sin riesgo. O sea, como alumnos, como médicos generales, pueden usar las lágrimas sin riesgo. ¿Qué pasa cuando hacemos uso de las lágrimas y sigue el ojo seco? Se puede ocluir el punto lagrimal. La oclusión del punto lagrimal reduce el drenaje de las lágrimas, aprovecha al máximo, mantiene la lágrima natural, prolonga el efecto de las lágrimas artificiales, tiene muchos efectos benéficos. Pues aquí tengo, y antiinflamatorios tópicos. El ojo seco tiene un círculo vicioso. Se inflama, mayor sequedad. Entonces, hay que tratar la inflamación del ojo seco. ¿Cómo? Con corticoides tópicos, como la fluorometolona, que no se debe usar mucho, pero sí se debe usar. Entonces, aquí tengo una imagen de los taponcitos. Miren cómo el punto lagrimal lo estamos ocluyendo, ¿verdad? Con una pincita de relojero. Miren cómo queda el punto lagrimal con otro tipo de tapones. Y aquí tengo un esquema. Entonces se coloca el tapón y tapa el punto lagrimal. Evita que las pocas lágrimas que tiene el paciente con ojo seco las pierda y mejora el uso de las lágrimas artificiales. Bien, este es un cápite que es parte del ojo seco, el síndrome de Sjögren. Entonces, como vieron, el ojo seco puede ser por múltiples causas, pero una de las causas más importantes es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren corresponde a una enfermedad autoinmune, caracterizada por inflamación linfocitaria, destrucción de las glándulas salivales y las glándulas lagrimales. Entonces tiene una tríada clásica: ojo seco, boca seca y glándula parótida agrandada. El síndrome de Sjögren puede ser primario, ojo seco, boca seca, o puede ser secundario. Entonces, además del ojo seco y la boca seca, hay una enfermedad sistémica, que es la artritis reumatoidea. Es una enfermedad autoinmune y el Colegio de Reumatólogos piden muchos estudios de laboratorio. ¿Y qué tiene que ser? Para diagnosticar ojo seco, positividad para anticuerpos SSA o anti-SSB, factor reumatoideo positivo, que tiña la superficie ocular. Por eso siempre los reumatólogos envían al oftalmólogo que haga los estudios para el ojo seco. Y cialoadenitis. Signo y sintomatología. Los signos y síntomas suelen afectar los dos ojos. Sensación de pinchazo, punzadas, ardor o picazón en los ojos, mucosidad viscosa, sensibilidad a la luz, enrojecimiento de los ojos, sensación de cuerpo extraño,
dificultad para usar lente de contacto, porque el lente de contacto necesita lágrimas, dificultad para conducir de noche, entonces se cansan mucho, o sea, hay muchos síntomas. En conjuntiva, hiperemia conjuntival, los puede ser teñido con colorantes como fluoresceína, rosa de bengala. Tiempo de ruptura del film lagrimal disminuido. La córnea se puede teñir, ¿no? Que ya les puse aquí arriba. Tratamiento. Además de darle lágrimas, referirla al reumatólogo. Entonces aquí tenemos una imagen que dice que está afectadas las glándulas de secreción, ¿no? La glándula lagrimal, las parótidas, las salivales, submaxilares, etcétera. La boca está seca, el ojo está seco, miren cómo toma la conjuntiva, tiñe, y esto es la mucina, que es una deficiencia propia del ojo seco, y aquí tenemos una imagen de la artritis. Este es de test de Schirmer, y cómo el ojo se ve deslustrado. Cuando el ojo está seco, está deslustrado. Ustedes se fijan en una persona normal, el ojo está brillante, está hermoso. En la persona con ojo seco, el ojo está deslustrado, así que tengan presente ese detalle. Y otro de además, ¿no? Que es un proceso generalizado, ¿no? Entonces hay pericarditis, rigidez de articulaciones, sequedad vaginal, erupciones en la piel, un cuadro mucho más complejo que simplemente el ojo. Perfecto, esta es la última parte, degeneraciones conjuntivales. Entonces, en las degeneraciones conjuntivales tenemos una, el pterygium o carnosidad. El pterygium es una alteración estructural y funcional de la conjuntiva, tenón y epiesclera. ¿Por qué se produce el pterygium? Se cree que es producido por la luz ultravioleta, que altera las células madre del limbo nasalotemporal invadiendo la córnea. Entonces, se rompe esa barrera cuando las células madre dejan de funcionar y la tenón, la conjuntiva, invade la córnea, provocando una proliferación fibrovascular e inflamación en pacientes, pero aquí sí es importante, tiene que haber una predisposición genética. Por ejemplo, acá en Sucre, la cantidad en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, una cantidad muy grande de pterígenos, ¿no? Porque estamos en alturas medias o elevadas, estamos con luz ultravioleta y hay una predisposición genética grande. Signos sintomatológicos, el ojo está rojo, arde mucho, sensación de basurita o cuerpo extraño, y cuando el pterygium cubre la pupila, entonces disminuye la agudeza visual, pero si no la cubre, no disminuye la agudeza visual. Tratamiento médico, protección solar y control de la inflamación. Entonces, lentes de protección solar y controlar la inflamación con colirios corticoideos habitualmente. Tratamiento es quirúrgico, plastía libre de conjuntiva vulvar superior, incluyendo limbo en pterygium primario. Se puede usar mitomicina, membrana amniótica o pegamentos tisulares. Pues miren, acá está un pterygium, está invadiendo, está en el borde pupilar, no ha cubrido la pupila. Cuando cubre la pupila baja la visión, no hay que permitir. Este otro igual es un pterygium carnoso, tiene una forma de ala, por eso es el nombre pteron, que es la forma de ala. Está muy vascularizado, miren. Y este se lo ve más bien atrófico, ¿verdad? Estos son los diferentes tipos de pterygium que solemos ver. Miren cómo el pterygium está invadiendo la córnea, aquí está el limbo esclerocorneal y aquí está la córnea invadida por el pterygium. Ahora, ¿cómo se opera? Se quita el pterygium, se saca un pedacito de la conjuntiva, por eso, como ustedes ven lo que dice acá, quirúrgico, plastía libre de conjuntiva vulvar superior, incluyendo limbo. ¿Por qué incluyendo limbo? Por las células madre. Y se puede usar mitomicina, etc. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy sacando. En primer lugar, quito el pterygium. Segundo lugar, quito un pequeño fragmento de conjuntiva de la parte superior del ojo. Este fragmento de conjuntiva con células madre limbares normales o sanas. Se lo coloca en el punto donde estaba el pterygium y luego la cicatrización. Miren, aquí está el cirujano quitando el pterygium de la cabeza, ¿no? Está empezando a quitarlo con una cuchilleta de Biber y luego, una vez que ha quitado, aquí está un lecho,
Aquí está el injerto que está quitando de la parte superior. Y finalmente, ese injerto uno lo sutura a la conjuntiva, como están viendo acá. Estos son puntos de nylon 10 ceros, o se usa el pegamento tisular, como están viendo este otro caso, ¿no? Entonces, se quita el terigión, se pone el injertito, se lo sutura y aquí están las células madre limbales que van a evitar que el terigión crezca, que el terigión vuelva a invadir la córnea. Entonces, ese es el terigión. La pinguécula no invade la córnea. La pinguécula es un engrosamiento conjuntival localizado cerca del limbo nasalotemporal. Entonces, aquí está la pinguécula. Engrosamiento de la conjuntiva cerca del limbo nasalotemporal. Cuando se hace la histología, se demuestra que es una degeneración elastótica de las fibras de colágeno. La etiología, la misma, ¿no? Luz ultravioleta que provoca proliferación fibrovascular, sintomatología, ardor, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño. El tratamiento médico, protección del sol, control de la inflamación con colirios corticoideos suaves. Entonces, les voy a mostrar el terigión, esto. Y vemos aquí lo mismo, ¿no? Y esta es la imagen histológica de esta formación, que es una pinguécula. Se llama pinguécula porque no invade la córnea. Entonces, dos degeneraciones conjuntivales. La pinguécula y el terigión, ¿no? Esto, terigión, cirugía, pinguécula. Esto no se opera, a no ser que sea algo. Pregunta 3. ¿Qué exámenes semiológicos nos ayudarán para el correcto diagnóstico de estas enfermedades? Esto vamos a profundizar con los grupos de práctica. La agudeza visual. De hecho, hay que tomar la agudeza visual, saber qué enfermedades producen disminución, que no. Para eso ya les hice las preguntas anteriores. Entonces, una enfermedad con una conjuntivitis solamente le tienen que tomar la agudeza visual sí o sí, y lo que deben buscar es que no esté disminuida la visión por la conjuntivitis. Por otras causas puede disminuirse, pero no por la conjuntivitis. El examen físico importante con la linterna en todas las posiciones de la mirada. Mire arriba, mire abajo, mira a la derecha, mira a la izquierda. Eversión del párpado. Se dieron cuenta que la eversión del párpado entra. Entonces, con cada enfermedad uno tiene que saber, bueno, ¿cómo llego al diagnóstico? ¿Qué examen semiológico debo hacer? Entonces, yo corregí a alguna compañera que puso otro tipo de examen. Yo decía, no, usted hágase la idea de qué examen, cómo voy a diagnosticar. Aprendo la enfermedad teóricamente, pero ¿cómo llego al diagnóstico? Con el examen clínico, con la semiología, que eso ya les he dado, y a los grupos de práctica vamos a profundizar. Y la pregunta 4, ¿qué función tienen las células limbares y la insuficiencia de estas que produce? Entonces aquí tenemos una imagen del limbo. La conjuntiva acá con sus células goblet que producen la mucina. Y la córnea que es totalmente transparente, córnea periférica, córnea central. Entonces, esta córnea, lo importante es que tiene que ser transparente. Y para eso existe esta barrera, para que esta conjuntiva no invada la córnea, que se denominan células madre. Estas formaciones oscuritas de acá son las células madre. La superficie ocular está formada por los epitelios poliestratificados de la conjuntiva, que está, del limbo y de la córnea. El de la conjuntiva puede ser células globulosas, productoras de mucina, que son las goblet cells. Y en el limbo tenemos las células madre en oscuro, que están acá, desdiferenciadas. ¿Y están encargadas de qué? De la regeneración corneal, porque la córnea se va regenerando todo el tiempo, igual que la piel, de las capas basal y superficial. Las células epiteliales de la conjuntiva y de la córnea se renuevan rápido y continuamente, ¿no? Entonces, en una forma centrípeta, según lo que se ha estudiado. Y estas células basales, tanto de la córnea como de la conjuntiva, como en la piel, van generando nuevas capas de células y se van descamando y vuelven a formarse. Y para este aspecto es importante el limbo y las células madre que permiten ese proceso. Bien. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, ¿no?
de cuando las células madre, en una quemadura química, por ejemplo, que le saltó ácido al ojo, que le saltó álcali, entonces se mueren las células madre. Ya no está controlado el proceso de revitalización y por lo tanto la córnea queda opaca. Entonces hace un trasplante. Aquí han puesto, en esta imagen de aquí abajo, han puesto membrana amniótica. Se han recuperado las células madre y luego el médico ha hecho un trasplante de córnea y ha rescatado, ha recuperado el ojo. Entonces, eso sí se llama insuficiencia limbar, que la mayor parte ha contestado muy bien a esa pregunta. Entonces, con eso estamos cumpliendo los 45 minutos. Me gustaría que entremos en un diálogo para que enriquezcamos estos temas, ¿no? Entonces, les he dado yo ya la posibilidad de que, pues, al mandarles las diapositivas, ya ustedes pueden leer. Les hago preguntas para concentrar su atención, enfocar algunos temas importantes, y la próxima clase va a ser córnea. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo que comunicarme, a sus órdenes. Buenos días, doctor. Yo tengo una consulta respecto a la pinguecuela, que en realidad, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que se podrían presentar esta patología y por qué no invade lo que es el limbo, bueno, el limbo de la pupila y así no habría disminución? O sea, ¿por qué se produce esto? Sí, lo que pasa es que si bien se considera que la pinguécula no es un preámbulo a la pterigión, sí se considera que el tema está en relación con los factores ambientales y la predisposición genética, ¿no? Entonces, la radiación ultravioleta va a generar daños en el tejido epitelial y por lo tanto se va a producir un engrosamiento de la conjuntiva. Y es muy común entre nosotros. Entonces, si ustedes les encargo a los grupos de práctica que vayan viendo las lesiones conjuntivales y van a encontrar múltiples pinguéculas, pterigiums iniciales, pterigiums más grandes, que es la forma de aprender. Entonces, uno tiene que ver no solamente con el docente, porque es muy difícil en el ojo, siendo tan pequeñito, poder enseñarles muchas cosas. Uno tiene que hacer una costumbre, examinar los ojos en la familia, en los amigos, y ser un fanático del examen clínico semiológico adecuadamente, ¿no? Entonces, para puntualizar, es eso, es algo benigno, radiación ultravioleta, factores ambientales, predisposición genética, racial, es muy nuestro. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, doctor, gracias. Doctor, en ojo seco, muchos, bueno, en donde usted adquiere los lentes, te ofrecen estos tipos de vidrio que supuestamente ayudan para la computadora y demás. ¿Eso podría igual ayudar en el ojo seco? O sea, que uses un lente puede ser que, no sé, se reseque menos tu ojo. No, es en el sentido de protección. Entonces, miren, aquí hay un tema importante, la superficie ocular. Hay oftalmólogos que se dedican solamente al tema de superficie ocular. La importancia de entender lo que les puse, el film lagrimal, cómo con cada parpadeo uno cierra los ojos y deposita delante de la córnea ese film lagrimal que tiene 3 componentes, lipídico, acuoso y de mucina. Ese film lagrimal debe mantenerse delante del ojo 17 segundos. A los 17 segundos se rompe el film lagrimal y se elimina por las vías de excreción lagrimal. Es la fisiología normal. Entonces, el ojo seco en estos ambientes nuestros, como en Sucre, por ejemplo, en todo el altiplano, el factor ambiental no nos ayuda. El ambiente está siempre seco. Entonces, el ojo tiene que estar húmedo. Entonces, por lo tanto, tenemos que concentrarnos en parpadear un poco más frecuentemente. Cuando estás frente al celular, al computador, hacer una conciencia muy clara de eso. Y si hay una enfermedad añadida como la artritis, un Sjögren, etcétera, y otras enfermedades que producen esta enfermedad, entonces, por supuesto, ya tratar la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre con la protección? Entonces, los que usamos lentes, en el caso mío, por la presbicia, generalmente estamos expuestos a radiación ultravioleta y a los
a las pantallas, ¿no? Celulares, computadores. Entonces, ahí sería el tema. No sería tanto en la producción del ojo seco, sería en la protección. Entonces, los hábitos de estar leyendo, usando la computadora y parpadear, hacer un acto consciente el parpadeo, porque ¿qué ocurre? El paciente, el estudiante, la persona que esté frente a la computadora está con los ojos así abiertos, está concentrado y no los cierra para nada. Entonces, al no cerrarlos para nada, se interrumpe la función del parpadeo. Entonces, uno tiene que ser consciente de que si está frente a una pantalla o un celular, tiene que cerrar de tanto en tanto los ojos. Y paralelamente, también se puede usar lágrimas artificiales. A ustedes les aconsejo usar lágrimas artificiales cuando tienen que estar muchas horas frente a la pantalla como ahora. Entonces, los filtros para la radiación ultravioleta o para la radiación que emiten las computadoras y los dispositivos son para eso, ¿no? Y no tanto para el ojo seco, pero que sirve para el ojo seco también. Está bien, doctor, gracias. ¿Preguntas? Doctor, con respecto a la práctica, Dígame. Con respecto a la práctica, ¿en qué horarios vamos a comenzar? Disculpe. Eso lo vamos a tocar. No, este tema tocaremos solamente la parte académica. La práctica, por favor, tienen mi WhatsApp, mándenme sin pena cualquier pregunta. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver. El alumno Jonathan Ortiz, ¿está presente?